¿Sabías que Dios te advierte sobre ciertas personas de las que debes alejarte para proteger tu vida espiritual? La Biblia, la palabra infalible de Dios, nos enseña que nuestras relaciones tienen un impacto profundo, un poder inmenso en nuestro caminar con Él. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 33, encontramos una advertencia que resuena a través de los siglos como una campana en la noche. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Estas palabras, amigo mío, no son solo un consejo de un viejo amigo, no son una sugerencia pasajera. Son una guía divina, una muralla de protección para preservar tu fe, para mantenerte firme en el propósito glorioso que Dios ha trazado para ti desde antes de la fundación del mundo. Hoy, bajo la unción del Espíritu Santo, vamos a explorar quiénes son esas personas que, consciente o inconscientemente, pueden alejarte de Dios. Hoy descubriremos por qué es absolutamente crucial, una cuestión de vida o muerte espiritual, identificar estas influencias negativas a tiempo. Descubrirás cómo proteger tu corazón, esa fuente de la que emana la vida, y cómo blindar tu relación con el Señor mientras sigues avanzando en su perfecta voluntad. ¿Estás listo para tomar las decisiones que fortalecerán tu vida espiritual? ¿Estás listo para cortar los lazos que te atan a la mediocridad y abrazar la plenitud que Cristo compró para ti en la cruz? Escúchame bien. Las relaciones tienen un poder inmenso sobre nuestras vidas. Las personas con quienes decidimos compartir nuestro tiempo, nuestros pensamientos más íntimos, nuestras emociones más profundas, pueden influir directamente en nuestro caminar con Dios. Pueden ser un ancla que te mantiene firme en la tormenta o un peso que te arrastra a las profundidades. Es por eso que la Biblia, con la urgencia de un padre que advierte a su hijo de un peligro inminente, nos advierte con tanta claridad. No todas las personas que entran en tu vida son enviadas por Dios. Algunas de ellas, aunque aparentemente inofensivas, aunque se presenten con una sonrisa y palabras amables, tienen el poder de apartarte de tu propósito, de debilitar tu fe hasta convertirla en cenizas e incluso de alejarte por completo de la presencia santa del Señor. En 1 Corintios 15:33 se nos da una advertencia que debería estar grabada en la puerta de nuestro corazón. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Estas palabras no son un simple consejo, son una instrucción divina para proteger nuestra relación con Él. La historia de Eva en el jardín del Edén es uno de los ejemplos más claros y trágicos de cómo una voz equivocada, una sola conversación, puede desviarnos del camino de Dios. En Génesis capítulo 3, la serpiente, astuta y persuasiva, el maestro del engaño, se acercó a Eva con palabras que parecían inocentes, que sonaban a simple curiosidad, pero que llevaban en su núcleo una intención destructiva y demoníaca. De veras Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín. Génesis 3:1. Observa la sutileza. No fue una confrontación directa, fue una semilla de duda. En lugar de rechazar esta insinuación venenosa y aferrarse con todas sus fuerzas a la instrucción clara y amorosa de su Creador, Eva permitió que esa voz sembrara dudas en su corazón. Lo que comenzó como una conversación aparentemente inofensiva, un simple intercambio de palabras, terminó en desobediencia, en vergüenza, en la trágica separación de la humanidad de su Dios. Esta historia, escrita en las primeras páginas de la revelación de Dios, nos muestra con una claridad aterradora que no todas las palabras que escuchamos provienen de Dios y que permitir que influencias equivocadas entren en nuestra vida puede tener consecuencias eternas. Así como Eva fue influenciada por la serpiente, muchas veces, demasiadas veces, permitimos que personas en nuestra vida siembren dudas y desviaciones en nuestro corazón. Puede ser un amigo que constantemente cuestiona los fundamentos de nuestra fe, una relación sentimental que nos aleja de la obediencia a los mandatos de Dios, o incluso consejos que suenan bien intencionados pero que están equivocados y nos desvían de su propósito divino. Pero la palabra de Dios, como una espada de dos filos, nos llama a estar alerta, a discernir las intenciones de quienes nos rodean y a proteger nuestra fe por encima de todo. La Biblia nos da otra advertencia poderosa en el libro de Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardar nuestro corazón no significa construir un muro de piedra y aislarnos del mundo. No significa cerrarnos al amor o a las relaciones. Significa tener discernimiento espiritual, la capacidad dada por el Espíritu Santo para reconocer quiénes son las personas que edifican nuestra fe, que nos impulsan hacia Cristo, y quienes, por el contrario,
nos llevan a alejarnos de Dios. No se trata de juzgar con arrogancia o rechazar a los demás con un espíritu farisaico, sino de valorar nuestra relación con el Señor por encima de cualquier otra influencia humana. Un ejemplo claro y doloroso de esto lo encontramos en la vida del rey Salomón. Aunque Salomón fue conocido universalmente por su sabiduría, una sabiduría que le fue dada directamente por Dios, permitió que relaciones equivocadas lo alejaran de su primer amor. En el primer libro de Reyes, capítulo 11, leemos que Salomón se casó con muchas mujeres extranjeras, a pesar de que Dios le había advertido explícitamente que no lo hiciera, porque ellas harían que su corazón se inclinara hacia otros dioses. Primero de Reyes 11:2. Tal como Dios en su omnisciencia lo había dicho, estas relaciones desviaron a Salomón, llevándolo a construir altares para dioses falsos, para ídolos de piedra y madera, alejándose del camino que el Señor había trazado para él. Su historia es un recordatorio solemne de que incluso las personas más sabias, las más bendecidas, pueden ser influenciadas negativamente cuando no guardan su corazón. La influencia de las personas no siempre es evidente al principio. A menudo, las relaciones que nos alejan de Dios comienzan de manera sutil, como una pequeña semilla que eventualmente echa raíces profundas y comienza a crecer hasta ahogar la semilla de la palabra en nuestro corazón. Tal vez sea una amistad que cuestiona nuestros valores, una pareja que no comparte nuestra fe y nos pide que comprometamos nuestras convicciones, a un ambiente laboral o social que promueve actitudes contrarias a los principios del reino de Dios. Estas influencias, aunque parezcan inofensivas al principio, pueden llevarnos poco a poco a comprometernos con cosas que antes considerábamos inaceptables, a normalizar el pecado. En la historia de Sansón vemos cómo una relación equivocada puede llevar a una caída devastadora. Sansón, un hombre llamado y apartado por Dios desde su nacimiento, un nazareo con una fuerza sobrenatural, permitió que su relación con Dalila lo desviara de su propósito. En Jueces capítulo 16, leemos cómo Dalila, motivada por la codicia y los intereses egoístas, manipuló a Sansón día tras día, con una persistencia implacable, hasta que él reveló el secreto de su fuerza. Esto resultó en su captura, en su humillación, en la pérdida de su vista y su libertad. Pero más allá de la tragedia personal de Sansón, esta historia nos muestra que cuando entregamos nuestro corazón a quienes no comparten nuestro llamado, corremos el riesgo de perder nuestra conexión con Dios y el propósito para el cual fuimos creados. A veces, la influencia de las personas no es abierta ni directa, sino sutil y persistente. Una conversación aquí, una sugerencia allá, una invitación a comprometer nuestros valores solo un poco. Y antes de darnos cuenta, hemos dado pasos que nos alejan del camino de Dios. Es por eso que necesitamos desesperadamente discernimiento espiritual, una capacidad que no se desarrolla de la noche a la mañana, sino a través de la oración constante, la meditación profunda en la palabra de Dios y la comunión íntima y diaria con Él. En Santiago capítulo 1, versículo 5 se nos dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Esta promesa nos asegura que no estamos solos en nuestra lucha por proteger nuestra fe y discernir quiénes deben estar en nuestra vida. Pero ¿qué hacemos cuando nos damos cuenta de que una relación está afectando negativamente nuestra relación con Dios? Este es un desafío que muchos de nosotros enfrentamos, porque alejarnos de alguien no siempre es fácil. Puede haber amor, amistad o lealtad de por medio. Pero Jesús nos dejó claro que nuestra prioridad debe ser siempre, sin excepción, nuestra relación con Él. En Mateo capítulo 10, versículo 37, Jesús dijo palabras que nos confrontan. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Estas palabras, aunque duras, nos llaman a poner a Dios en el centro absoluto de nuestra vida, incluso cuando esto implique tomar decisiones difíciles y dolorosas. Dios no nos llama a alejarnos de ciertas personas por falta de amor o compasión, sino porque Él sabe que nuestra fe es un tesoro que debemos proteger a toda costa. Cuando priorizamos nuestra relación con Él, no solo fortalecemos nuestra propia fe, sino que también nos convertimos en un testimonio poderoso para quienes nos rodean. Al alejarnos de influencias negativas, mostramos que nuestra lealtad está con Dios, y esto puede ser un ejemplo que inspire a otros a buscarlo también. La oración es una herramienta poderosa en este proceso.
Cuando enfrentamos relaciones que afectan nuestra fe, podemos clamar a Dios, pidiéndole dirección, fortaleza y sabiduría. Él nos promete que nunca nos dejará ni nos desamparará. Deuteronomio 31:6. Y que siempre estará a nuestro lado para guiarnos en cada paso que demos. Al confiar en su guía, podemos tomar decisiones difíciles con la certeza de que estamos caminando en su voluntad. La historia de José en Egipto es un ejemplo inspirador de cómo mantener nuestra fidelidad a Dios, incluso cuando estamos rodeados de influencias negativas. José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, enfrentó múltiples desafíos en un entorno hostil y pagano. Y Silca, sin embargo, se mantuvo fiel a Dios, resistiendo la tentación y el compromiso. En Génesis 39, cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, José respondió con una convicción inquebrantable: ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Génesis 39:9. Su decisión de priorizar su relación con Dios, incluso a costa de ser encarcelado injustamente, nos muestra que la fidelidad al Señor siempre vale la pena, sin importar el costo. Dios nos llama a rodearnos de personas que nos animen en nuestra fe, que nos ayuden a crecer espiritualmente y que compartan nuestro compromiso con Él. Aunque no podemos evitar por completo las influencias negativas, sí podemos elegir cómo respondemos a ellas y qué lugar les damos en nuestra vida. Al mantenernos firmes en nuestra fe y buscar la guía de Dios, podemos proteger nuestro corazón y vivir una vida que glorifique su nombre. Cuando cuidamos nuestras relaciones y priorizamos nuestra comunión con Dios, estamos invirtiendo en lo eterno. Ninguna relación terrenal vale la pena si nos aleja de aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Al reflexionar sobre nuestras relaciones, pidamos a Dios que nos muestre quiénes son las personas que edifican nuestra fe y quiénes, aunque quizás sin intención, nos están desviando del camino. Y cuando Él nos muestre la verdad, tengamos el valor de obedecer. Dios también nos advierte sobre los sembradores de discordia, aquellas personas que, intencionalmente o no, causan división y conflicto dentro del cuerpo de Cristo y en nuestras relaciones personales. Estas influencias no siempre son evidentes al principio. A menudo se camuflan bajo la apariencia de preocupación, de amistad o incluso de liderazgo espiritual. Sin embargo, la Biblia es clara al advertirnos sobre quienes generan conflictos, pues no solo afectan nuestras relaciones con los demás, sino también nuestra comunión íntima con Dios. En Romanos capítulo 16, versículo 17, el apóstol Pablo nos dice con autoridad apostólica: hermanos, les ruego que se cuiden de los que causan divisiones y ponen obstáculos a la enseñanza que ustedes han recibido. Apártense de ellos. Este llamado no es solo un consejo, es una instrucción divina para proteger la paz espiritual que Dios nos da. Desde el inicio de la humanidad, los sembradores de discordia han estado presentes. Uno de los ejemplos más impactantes se encuentra en la rebelión de Coré contra Moisés y Aarón, en el libro de Números capítulo 16. Coré, junto con un grupo de líderes, desafió la autoridad que Dios mismo había establecido. Él y sus seguidores argumentaron que toda la congregación santa y que Moisés y Aarón no tenían derecho a liderar al pueblo. Aunque sus palabras podían parecer justas, el corazón de su argumento estaba lleno de orgullo, envidia y ambición personal. Este espíritu divisivo no solo causó confusión y caos entre el pueblo, sino que también provocó el juicio severo de Dios. La tierra se abrió y tragó a Coré y a sus seguidores, dejando un recordatorio eterno de las consecuencias devastadoras de sembrar división. El espíritu de división no siempre es tan evidente como en el caso de Coré. A veces se manifiesta en comentarios sutiles, en críticas constantes, en chismes o en rumores que se esparcen como un fuego incontrolable. Estos actos, aunque pequeños en apariencia, tienen el poder de destruir relaciones, debilitar la fe y desviar a las personas del propósito de Dios. En Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19 se nos dice que entre las cosas que Dios aborrece está el que siembra discordia entre hermanos. Esta advertencia no es solo para quienes causan la división, sino también para aquellos que se asocian con ellos. La influencia de estas personas, si no se detiene, puede extenderse como una enfermedad contaminando corazones y relaciones. Un ejemplo de cómo la discordia puede afectar la fe lo vemos en la historia de Absalón, el hijo del rey David. En el segundo libro de Samuel, capítulo 15, Absalón conspiró contra su propio padre, robando el corazón del pueblo de Israel con promesas vacías y críticas sutiles hacia el liderazgo de David. Aunque Absalón parecía estar actuando por el bien del pueblo, su verdadero propósito era usurpar el trono.
Esta rebelión no solo causó un conflicto familiar devastador, sino que también llevó a una guerra civil que dividió a la nación de Israel. La historia de Absalón nos enseña que las palabras de quienes siembran discordia pueden sonar convincentes, pero siempre llevan consigo un espíritu de destrucción y muerte. Jesús mismo enfrentó a los sembradores de discordia durante su ministerio terrenal. Los fariseos y los escribas a menudo intentaban dividir al pueblo con sus enseñanzas legalistas y sus cuestionamientos malintencionados. En Mateo capítulo 23, Jesús los llamó hipócritas y guías ciegos, denunciando cómo sus palabras y acciones alejaban a las personas de la verdad de Dios. Pero en lugar de responder con confrontación o división, Jesús enseñó a sus discípulos a buscar la paz y la unidad. En Mateo 5:9 dijo: «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Este llamado nos invita a alejarnos de quienes buscan dividir y, en cambio, a ser instrumentos de reconciliación y amor. A veces, las personas que siembran discordia no son conscientes del daño que están causando. Sus palabras pueden estar motivadas por el dolor, la inseguridad o incluso el temor. Pero aunque sus intenciones no sean malas, sus acciones aún pueden tener consecuencias devastadoras. Es por eso que necesitamos discernimiento espiritual para identificar estas influencias y alejarnos de ellas cuando sea necesario. En Santiago, capítulo 3, versículo 16, leemos: «Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas». Este pasaje nos recuerda que la discordia nunca produce frutos buenos, sino que siempre lleva al caos y al alejamiento de Dios. Un ejemplo conmovedor de alguien que enfrentó la discordia con sabiduría y fidelidad es Nehemías. Mientras lideraba la reconstrucción del muro de Jerusalén, Nehemías enfrentó múltiples intentos de división y desánimo por parte de sus enemigos, como Sanbalat y Tobías. Estos hombres intentaron detener la obra con mentiras, amenazas y distracciones. Sin embargo, Nehemías se mantuvo firme, confiando en Dios y rechazando cualquier interacción que pudiera desviar su enfoque. En Nehemías 6:3 respondió a sus adversarios diciendo: «Estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir». Su determinación y discernimiento nos enseñan que cuando estamos comprometidos con el propósito de Dios, no podemos permitir que las divisiones nos desvíen. En nuestra vida cotidiana, las personas que siembran discordia pueden aparecer en diferentes formas. Tal vez sea un amigo que constantemente critica a los demás, un compañero de trabajo que disfruta de los chismes, o incluso un familiar que promueve conflictos en lugar de buscar la paz. Estas influencias, aunque parezcan pequeñas, pueden tener un impacto profundo en nuestra vida espiritual. Es por eso que necesitamos buscar la guía de Dios para reconocer quiénes están edificando nuestra fe y quienes, aunque de manera sutil, la están debilitando. Cuando enfrentamos este tipo de relaciones, es importante recordar que alejarnos de alguien no significa odiarlo o juzgarlo. Jesús nos llama a amar a nuestros enemigos y a orar por quienes nos persiguen. Mateo 5:44. Pero amar a alguien no significa permitir que su influencia negativa afecte nuestra relación con Dios. Podemos orar por estas personas, mostrarles compasión y al mismo tiempo tomar decisiones que protejan nuestra fe y nuestro propósito. La oración es fundamental en este proceso. Cuando identificamos a alguien que está causando división en nuestra vida, debemos llevar esa situación ante Dios, pidiéndole sabiduría y dirección. En el Salmo 139, versículos 23 y 24, el salmista ora: «Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino, y guíame por el camino eterno». Esta oración nos ayuda a evaluar no solo nuestras relaciones, sino también nuestro propio corazón, asegurándonos de que estamos actuando con amor y fidelidad a Dios. La unidad es una de las mayores prioridades de Dios para su pueblo. En Juan capítulo 17, Jesús oró por sus discípulos diciendo: «Que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado». Juan 17:21. Esta oración nos muestra el deseo de Jesús de que vivamos en unidad, reflejando su amor y su gloria al mundo. Pero para lograr esta unidad debemos estar dispuestos a alejarnos de quienes siembran discordia, protegiendo la paz y la armonía que Dios nos ha dado. Cuando nos rodeamos de personas que edifican nuestra fe y nos animan en nuestro caminar con Dios, experimentamos el poder transformador de la comunidad cristiana. Estas relaciones no solo fortalecen nuestra fe,
sino que también nos ayudan a crecer espiritualmente y a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Al alejarnos de las influencias negativas y buscar relaciones que reflejen el amor de Cristo, estamos invirtiendo en lo eterno y honrando el llamado que Dios nos ha dado. Dios nos llama a ser sabios en nuestras relaciones, a discernir quiénes están edificando nuestra fe y quiénes, intencional o no, están sembrando discordia y alejándonos de su presencia. Al obedecer este llamado, no solo protegemos nuestra relación con Él, sino que también nos convertimos en instrumentos de paz y reconciliación, reflejando su amor al mundo. Las personas que viven una vida inmoral o destructiva tienen un impacto profundo en quienes las rodean, especialmente en aquellos que buscan caminar en la voluntad de Dios. La Biblia nos advierte repetidamente sobre la influencia negativa de estas conductas, no solo porque nos exponen a caer en el mismo pecado, sino porque pueden alejarnos de la comunión con Dios. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 11, Pablo dice: «Más bien les escribí que no se asociaran con ninguno que, llamándose hermano, sea inmoral, avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tales personas ni siquiera coman». Estas palabras no son una invitación a juzgar, sino una instrucción clara para proteger nuestra relación con Dios y nuestra pureza espiritual. Un ejemplo poderoso de cómo una vida inmoral puede afectar a quienes la rodean se encuentra en la historia de Sodoma y Gomorra. Lot, el sobrino de Abraham, decidió vivir cerca de estas ciudades conocidas por su maldad. Aunque Lot era un hombre justo, como se menciona en 2 de Pedro 2, 7 y 8, su decisión de permanecer en un ambiente lleno de inmoralidad tuvo consecuencias devastadoras para su familia. Cuando los ángeles del Señor visitaron a Lot para advertirle de la destrucción inminente, ni siquiera sus yernos creyeron en el juicio de Dios. Finalmente Lot tuvo que huir con su esposa e hijas, y aunque sobrevivieron, su esposa miró hacia atrás, desobedeciendo la instrucción de Dios, y se convirtió en una estatua de sal. Esta historia nos recuerda que, aunque busquemos mantener nuestra fe, vivir en medio de la inmoralidad puede comprometer nuestra obediencia y nuestra capacidad de discernir la voluntad de Dios. La influencia de una vida inmoral no siempre es obvia ni directa. A menudo se manifiesta de manera sutil, infiltrándose en nuestros pensamientos, actitudes y decisiones. Quizás sea a través de una amistad que constantemente justifica comportamientos que contradicen la palabra de Dios, o en relaciones que nos llevan a normalizar el pecado. Es por eso que en Proverbios 13:20 se nos dice: «El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño». Esta advertencia nos llama a evaluar nuestras relaciones y a reconocer que la compañía que mantenemos tiene un impacto directo en nuestra vida espiritual. La historia de Sansón es otro ejemplo de cómo las relaciones equivocadas pueden llevarnos a comprometernos con conductas destructivas. Aunque Sansón fue llamado por Dios desde su nacimiento para ser un juez y libertador de Israel, permitió que su relación con Dalila lo apartara de su propósito. Dalila, motivada por sus propios intereses, manipuló a Sansón hasta que él le reveló el secreto de su fuerza. En Jueces 16 leemos que esto resultó en su captura y humillación. Aunque Sansón fue restaurado al final, su historia nos muestra que las relaciones con personas que no comparten nuestra fe y nuestros valores pueden desviarnos de los planes de Dios para nuestra vida. Jesús también nos advirtió sobre la influencia de las conductas destructivas en nuestra vida espiritual. En Mateo 7, versículos 17 al 20, habló sobre los árboles buenos y malos, diciendo: «Todo buen árbol da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un buen árbol no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno». Esta enseñanza nos invita a discernir no solo las palabras de quienes nos rodean, sino también sus frutos, es decir, sus acciones y el impacto que tienen en nuestra vida. Si alguien en nuestro círculo cercano está dando frutos malos, debemos preguntarnos cómo esa influencia está afectando nuestra fe y nuestro caminar con Dios. Un ejemplo menos conocido pero igualmente poderoso se encuentra en la vida de Acab y Jezabel. Acab, rey de Israel, permitió que Jezabel, su esposa, introdujera la idolatría y la maldad en el pueblo. En primer libro de Reyes 21 vemos cómo Jezabel manipuló a Acab para que cometiera injusticias, como la apropiación de la viña de Nabot utilizando mentiras y asesinatos para lograr sus objetivos. Aunque Acab era responsable de sus propias decisiones, la influencia de Jezabel amplificó su maldad, llevándolo a alejarse aún más de Dios. Su historia nos recuerda que las personas con conductas destructivas no solo afectan su propia vida, sino también a quienes las rodean.
La inmoralidad no siempre es obvia, y a veces se disfraza de amistad, amor o incluso cuidado. Pero cuando una relación nos lleva a comprometer nuestros valores o a justificar el pecado, debemos reconocer que no viene de Dios. En Efesios 5:11, Pablo nos exhorta: no participen en las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Este llamado no es solo para protegernos a nosotros mismos, sino también para hacer luz en medio de la oscuridad, mostrando el camino hacia la verdad a quienes están atrapados en la inmoralidad. En la historia de José en Egipto vemos un contraste inspirador. José, a pesar de enfrentarse a la tentación de la esposa de Potifar, eligió mantenerse fiel a Dios. Cuando ella intentó seducirlo, José respondió: ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Génesis 39:9. Su decisión de huir de la inmoralidad no solo protegió su relación con Dios, sino que también lo preparó para el propósito que el Señor tenía para su vida. José nos enseña que, aunque evitar estas influencias pueda ser difícil, siempre vale la pena priorizar nuestra fidelidad a Dios. En la vida cotidiana, las influencias inmorales o destructivas pueden aparecer en muchas formas. Tal vez sea una amistad que minimiza la importancia de la obediencia a Dios, una relación romántica que nos lleva a comprometer nuestra pureza, o incluso un ambiente laboral que promueve prácticas poco éticas. Estas situaciones pueden parecer inofensivas al principio, pero si no las enfrentamos con discernimiento, pueden llevarnos a alejarnos de Dios. Es por eso que necesitamos buscar constantemente su guía, orando como el salmista en el Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino, y guíame por el camino eterno. El proceso de alejarnos de relaciones inmorales o destructivas no siempre es fácil. Puede implicar decisiones dolorosas y sacrificios, pero Dios nos promete que Él estará con nosotros en cada paso. En Isaías 41:10 nos dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Esta promesa nos asegura que cuando buscamos honrar a Dios en nuestras relaciones, Él nos da la fuerza y el valor para hacerlo. Además de alejarnos de estas influencias, Dios nos llama a rodearnos de personas que edifiquen nuestra fe y nos animen en nuestro caminar espiritual. En Hebreos 10, 24 y 25, se nos exhorta: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Cuando buscamos relaciones que reflejen el amor y la verdad de Cristo, encontramos el apoyo y la motivación necesarios para perseverar en nuestra fe. La influencia de quienes nos rodean es poderosa, y Dios nos llama a ser sabios en nuestras relaciones. Al discernir quiénes están edificando nuestra fe y quiénes, intencional o no, nos están llevando por un camino contrario a su voluntad, podemos proteger nuestra relación con Él y cumplir el propósito que tiene para nuestra vida. Al igual que José, podemos elegir honrar a Dios incluso cuando esto implique alejarnos de personas o situaciones que no reflejan su amor y su verdad. Porque al final lo más importante es nuestra relación con el Señor, y ninguna relación terrenal vale la pena si nos aleja de su presencia. Hay amistades que, aunque parecen inofensivas, lentamente pueden desviar nuestro corazón de Dios. Estas relaciones no siempre son obvias ni intencionalmente dañinas, pero tienen el poder de sembrar semillas de duda, desobediencia y alejamiento espiritual. En 1 Corintios 15:33, la advertencia es clara: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Este versículo nos recuerda que no importa cuán fuertes creamos que somos en nuestra fe, las influencias negativas pueden afectarnos profundamente si no las identificamos y abordamos a tiempo. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de cómo las amistades equivocadas llevaron a hombres y mujeres de fe a decisiones que comprometieron su relación con Dios. Una de las historias más significativas es la de Jonás. Aunque su misión era clara, predicar en Nínive, Jonás eligió huir y subirse a un barco que se dirigía en dirección opuesta. Los marineros en ese barco no compartían el llamado de Jonás, ni entendían su relación con Dios. Cuando la tormenta se desató, ellos intentaron resolver el problema con sus propios métodos, arrojando la carga al mar y buscando respuestas en sus creencias. Aunque no eran los culpables directos, su influencia en ese contexto no ayudaba a Jonás a cumplir su misión. Esta historia ilustra cómo incluso en momentos de crisis,
Las relaciones equivocadas pueden alimentar nuestra desobediencia en lugar de alentarnos a corregir nuestro camino. A menudo estas amistades no parecen un problema al principio. Pueden ser relaciones basadas en años de confianza, momentos compartidos y conexiones emocionales. Sin embargo, la verdadera prueba de una amistad no es cuánto tiempo ha durado, sino si nos lleva más cerca o más lejos de Dios. En Amós 3:3 se nos hace una pregunta importante. ¿Pueden dos caminar juntos sin ponerse de acuerdo? Este pasaje subraya la importancia de estar alineados espiritualmente con quienes nos rodean. Una amistad que no comparte nuestros valores ni nuestro compromiso con Dios eventualmente generará tensiones que afectarán nuestro caminar espiritual. La historia de Acab y Josafat es otro ejemplo poderoso de cómo las amistades equivocadas pueden llevarnos a comprometer nuestra fe. Josafat, rey de Judá, era un hombre de Dios, mientras que Acab, rey de Israel, era conocido por su idolatría y desobediencia. A pesar de sus diferencias espirituales, Josafat decidió aliarse con Acab en una guerra. En primer libro de Reyes 22 vemos cómo esta alianza puso a Josafat en una situación peligrosa, tanto física como espiritualmente. Aunque Dios protegió a Josafat, la influencia de Acab lo llevó a participar en decisiones que no estaban alineadas con la voluntad divina. Esta historia nos recuerda que incluso las amistades bien intencionadas pueden llevarnos a compromisos espirituales que nunca deberíamos aceptar. La influencia de una amistad equivocada no siempre es evidente de inmediato. Puede comenzar con comentarios sutiles que cuestionan nuestra fe, invitaciones a actividades que comprometen nuestros valores o consejos que nos alejan de la obediencia a Dios. En Proverbios 27:6 se nos dice: «Fieles son las heridas del que ama, pero engañosos los besos del enemigo». Este versículo resalta la diferencia entre una amistad genuina que busca nuestro bien espiritual y una relación que, aunque parezca positiva, nos aleja de nuestra relación con Dios. Jesús también nos advirtió sobre las relaciones que no edifican. En Mateo 7:15 y 16, habló de los falsos profetas diciendo: «Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los reconocerán». Aunque Jesús se refería a los líderes religiosos, este principio se aplica a todas nuestras relaciones. No debemos juzgar a las personas, pero sí discernir si sus palabras y acciones reflejan los frutos del Espíritu, o por el contrario, nos alejan de nuestra comunión con Dios. Un ejemplo conmovedor de una amistad genuina y espiritual es la relación entre David y Jonatán. En primer libro de Samuel 18 vemos cómo Jonatán, a pesar de ser el hijo del rey Saúl, reconoció el llamado de Dios en la vida de David. Su amistad estaba basada en un compromiso mutuo con la voluntad de Dios, y Jonatán ayudó a David en los momentos más difíciles, protegiéndolo de las intenciones de su propio padre. Esta relación nos muestra cómo una verdadera amistad no solo respalda nuestro caminar con Dios, sino que también nos ayuda a cumplir nuestro propósito. En contraste, las amistades que alimentan nuestra falta de fe o desobediencia pueden ser una trampa peligrosa. En el libro de Génesis vemos cómo la relación de Adán con Eva, aunque ordenada por Dios, fue usada por el enemigo para tentar a ambos al pecado. Eva, al ser engañada por la serpiente, compartió el fruto prohibido con Adán, y ambos cayeron en desobediencia. Esta historia nos recuerda que incluso las relaciones más cercanas pueden convertirse en una herramienta de tentación si no mantenemos nuestro enfoque en Dios. En nuestra vida diaria, estas amistades pueden manifestarse de muchas maneras. Tal vez sea un amigo que justifica pequeñas transgresiones, como mentir o comprometer nuestros principios diciendo que no es gran cosa. O tal vez sea alguien que constantemente nos invita a actividades o comportamientos que sabemos que no agradan a Dios. Estas influencias, aunque parezcan insignificantes, pueden erosionar lentamente nuestra fe y alejarnos de la obediencia a Dios. La clave para manejar estas relaciones es el discernimiento y la oración. En Filipenses 1, 9 y 10, Pablo ora por los creyentes diciendo: «Esto es lo que pido en oración, que su amor abunde más y más en conocimiento y buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo». Este pasaje nos enseña que el discernimiento no es algo que obtenemos por nosotros mismos, sino un regalo de Dios que crece a medida que buscamos su guía y nos sumergimos en su palabra. Cuando identificamos una amistad que está afectando nuestra relación con Dios, enfrentamos una decisión difícil. No siempre es fácil alejarnos de alguien con quien hemos compartido momentos,
Pero Jesús nos llama a priorizar nuestra relación con Él por encima de cualquier otra. En Mateo 10:37 dijo: El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Este llamado no significa que debamos abandonar a quienes amamos, sino que debemos asegurarnos de que nuestras relaciones estén alineadas con nuestra fe y nuestro propósito en Dios. Es posible que no siempre tengamos que cortar completamente una relación. En algunos casos, Dios puede usarnos para hacer una luz en la vida de esa persona, guiándola hacia Él. Sin embargo, debemos ser cautelosos y asegurarnos de que nuestra fe sea lo suficientemente fuerte como para resistir la influencia negativa en lugar de ser arrastrados por ella. En Mateo 5:16, Jesús nos dice: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Este versículo nos recuerda que nuestras acciones y decisiones deben reflejar la luz de Cristo, incluso en nuestras relaciones. Al final, nuestras amistades deben reflejar el amor, la verdad y la santidad de Dios. Rodearnos de personas que compartan nuestra fe y nos animen en nuestro caminar con Él, no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también nos ayuda a crecer espiritualmente y a cumplir nuestro propósito. Al buscar su guía en nuestras relaciones, podemos discernir quiénes están edificando nuestra fe y quiénes, aunque sin intención, la están debilitando. Las personas que critican, desmotivan o menosprecian tu fe pueden ser una de las influencias más sutiles pero dañinas en tu vida espiritual. A menudo, estas relaciones no se presentan como un desafío abierto a tu fe. Sus palabras y actitudes pueden estar disfrazadas de preocupación, lógica o incluso cariño. Pero con el tiempo, sus críticas constantes, comentarios desalentadores o actitudes de desdén hacia lo que crees y vives comienzan a sembrar dudas y desánimo en tu corazón. La Biblia nos advierte con claridad en Proverbios 14:7: aléjate de los necios, porque de sus labios no obtendrás conocimiento. Estas palabras no son solo un consejo, sino un llamado a proteger la fe que Dios ha depositado en ti. Un ejemplo bíblico contundente lo encontramos en la historia de Noé. Cuando Dios le dio la instrucción de construir el arca, Noé obedeció con fe, a pesar de que no había evidencia visible de la lluvia o el diluvio. Sin embargo, la Biblia nos da a entender que fue objeto de burla y desprecio por parte de quienes lo rodeaban. La tarea de construir un arca durante años, con la constante presión de las críticas y las burlas, habría sido imposible sin la fe inquebrantable de Noé en Dios. En Hebreos 11:7 leemos: por la fe, Noé, cuando fue advertido acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Su historia nos recuerda que, aunque las palabras de los demás puedan intentar desanimarnos, nuestra fe debe estar firmemente anclada en las promesas de Dios. En nuestras vidas, las personas que menosprecian nuestra fe pueden no ser conscientes del daño que causan. Tal vez sea un compañero de trabajo que se burla de nuestras creencias, un amigo cercano que cuestiona nuestras decisiones basadas en principios bíblicos, o incluso un familiar que constantemente minimiza la importancia de nuestra relación con Dios. Estas actitudes, aunque aparentemente inofensivas, pueden comenzar a erosionar nuestra confianza en Dios y a desviar nuestro enfoque de su propósito para nosotros. En Santiago 3:5 se nos dice: así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes cosas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. Este versículo subraya el poder de las palabras y cómo incluso los comentarios más pequeños pueden causar un impacto profundo en nuestra vida espiritual. Un ejemplo claro de cómo las críticas pueden desviar a alguien del propósito de Dios lo encontramos en la historia de los espías que fueron enviados a explorar la tierra prometida. En Números 13 leemos cómo 10 de los espías regresaron con un informe negativo, desalentando al pueblo y llenándolo de temor. Sus palabras fueron tan persuasivas que incluso el pueblo comenzó a dudar de las promesas de Dios, deseando regresar a Egipto en lugar de avanzar hacia la tierra que Él les había dado. Sin embargo, Josué y Caleb, quienes confiaban en la fidelidad de Dios, intentaron animar al pueblo diciendo: si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará, una tierra que emana leche y miel. Números 14:8. Este contraste nos muestra que las palabras de quienes nos rodean tienen un poder inmenso para influir en nuestra fe, ya sea para fortalecerla o debilitarla.
Jesús también enfrentó críticas y menosprecio durante su ministerio. En Mateo 13:57 se nos dice que incluso en su propia tierra, Jesús fue rechazado, pero ellos se escandalizaban de él. Entonces Jesús les dijo, un profeta no es despreciado sino en su propia tierra y en su casa. Este rechazo no detuvo a Jesús, pero nos muestra que incluso quienes están más cerca de nosotros pueden no comprender nuestro llamado y nuestra fe. Sin embargo, Jesús no permitió que estas críticas definieran su identidad ni su misión. Su ejemplo nos invita a permanecer firmes en lo que Dios nos ha llamado a hacer, incluso cuando enfrentamos oposición. La crítica constante hacia nuestra fe no solo puede desanimarnos, sino que también puede llevarnos a buscar la aprobación de los demás en lugar de la de Dios. En Gálatas 1:10 Pablo escribió, ¿busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O estoy tratando de agradar a los hombres? Si yo buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Estas palabras nos recuerdan que nuestra prioridad debe ser siempre agradar a Dios, incluso cuando esto signifique enfrentar el rechazo o la incomprensión de quienes nos rodean. En la historia de Job vemos cómo incluso sus amigos, que al principio vinieron a consolarlo, terminaron criticándolo. ¿Hasta cuándo me angustiarán y me destrozarán con sus palabras? Ya me han insultado 10 veces. No les da vergüenza tratarme así. A pesar de las críticas y las acusaciones, Job permaneció fiel a Dios, confiando en su justicia y su propósito. Esta historia nos enseña que, aunque las palabras de los demás puedan herirnos, nuestra fe debe permanecer firme en el carácter de Dios, no en la aprobación de los hombres. Es importante entender que alejarse de estas influencias no significa abandonar a las personas o cortar todos los lazos con ellas. Jesús nos llama a amar incluso a quienes nos persiguen o critican. En Mateo 5:44 dijo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Sin embargo, amar a alguien no significa permitir que sus palabras o actitudes nos desvíen de nuestro propósito en Dios. Podemos orar por estas personas y mostrarles compasión, mientras protegemos nuestra fe y priorizamos nuestra relación con el Señor. La oración es una herramienta poderosa para enfrentar las críticas y el desánimo. En Filipenses 4, 6 y 7, Pablo nos exhorta, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos recuerda que cuando llevamos nuestras preocupaciones a Dios, Él nos da su paz y nos fortalece para enfrentar cualquier desafío. Un ejemplo inspirador de cómo responder a la crítica con fe y oración lo encontramos en la vida de Nehemías. Mientras reconstruía el muro de Jerusalén, enfrentó burlas y oposición de personas como Sanbalat y Tobías. En Nehemías 4:3, uno de ellos incluso dijo, hasta una zorra, si sube, derribará ese muro de piedras. Sin embargo, Nehemías no permitió que estas palabras lo desanimaran. En lugar de responder con ira o desánimo, oró a Dios y continuó con su trabajo. Su determinación y dependencia de Dios nos muestran cómo manejar las críticas con gracia y fe. Finalmente, debemos recordar que nuestra identidad y nuestro propósito están en Cristo, no en las opiniones de los demás. En 1 de Pedro 2:9 se nos dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este versículo nos recuerda quiénes somos en Cristo y nos invita a vivir de acuerdo con nuestra verdadera identidad, sin permitir que las críticas o el menosprecio de los demás nos desvíen de nuestra fe. Rodearnos de personas que edifiquen nuestra fe y nos animen en nuestro caminar con Dios es esencial para nuestra vida espiritual. Cuando enfrentamos críticas o desánimo, podemos encontrar fortaleza en la comunidad de creyentes, en la oración y en la palabra de Dios. Porque al final, lo más importante no es lo que los demás piensen de nosotros, sino lo que Dios dice sobre quiénes somos y hacia dónde nos está llamando. Hay relaciones que, aunque puedan parecer inofensivas o incluso necesarias, nos atan emocional y espiritualmente de maneras que nos alejan de nuestra dependencia total de Dios. Estas conexiones, en lugar de edificarnos, terminan creando una dependencia que ocupa el lugar que solo el Señor debería tener en nuestro corazón. La Biblia nos advierte sobre este tipo de lazos, llamándonos a evaluar nuestras relaciones con sinceridad y valentía. En Jeremías 17:5 leemos,
Maldito el hombre que confía en el hombre y se apoya en su propia fuerza, y aparta su corazón del Señor. Este pasaje no condena las relaciones humanas, sino que subraya el peligro de poner nuestra confianza, identidad y propósito en alguien más en lugar de en Dios. Un ejemplo bíblico poderoso de dependencia dañina lo encontramos en la historia de Sansón y Dalila. Sansón, un hombre llamado y consagrado por Dios desde su nacimiento, cayó en una relación que lo condujo al desastre. En Jueces 16 vemos cómo Dalila, motivada por intereses egoístas, manipuló a Sansón para que le revelara el secreto de su fuerza. Sansón, cegado por su afecto hacia ella, permitió que esta relación se convirtiera en una debilidad que lo apartó de su propósito. Su dependencia emocional de Dalila lo llevó a perder no solo su fuerza, sino también su comunión con Dios. Esta historia nos recuerda que cuando permitimos que una relación se convierta en el centro de nuestra vida, estamos arriesgando nuestra fe y nuestro llamado. A veces, estas relaciones no son tan evidentes como la de Sansón y Dalila. Pueden ser amistades o incluso vínculos familiares que, aunque llenos de amor o buenas intenciones, comienzan a ocupar un lugar que solo Dios debe tener. Jesús habló de esto con claridad en Mateo 10:37. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Estas palabras no son una invitación a descuidar nuestras relaciones, sino un llamado a poner a Dios en primer lugar, asegurándonos de que ninguna persona, por cercana que sea, se convierta en un obstáculo para nuestra obediencia a Él. Otro ejemplo conmovedor es la relación entre Abraham y su hijo Isaac. En Génesis 22, Dios le pidió a Abraham que ofreciera a Isaac en sacrificio. Aunque esta prueba fue extrema y única, revela una verdad profunda. Incluso los lazos más preciosos deben ser entregados a Dios. Abraham, en un acto de fe y obediencia, demostró que su amor por el Señor era mayor que cualquier otra cosa, incluso que su amor por su propio hijo. Por supuesto, Dios no permitió que Abraham sacrificara a Isaac, pero la prueba dejó claro que ninguna relación terrenal debe ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón. La dependencia emocional no siempre se presenta como algo negativo o dañino a simple vista. A menudo comienza con el deseo legítimo de apoyo, amor o compañía, pero con el tiempo, si no se mantiene bajo la perspectiva de Dios, puede convertirse en una forma de idolatría, donde buscamos en otros lo que solo el Señor puede darnos: paz, propósito y plenitud. En Isaías 26:13 nos dice: Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este versículo nos recuerda que nuestra verdadera paz y estabilidad solo se encuentran en Dios, no en las personas que nos rodean. La historia de Marta y María también ilustra cómo nuestras prioridades en las relaciones pueden desviar nuestra atención de lo que realmente importa. En Lucas 10:38 al 42, Marta estaba ocupada sirviendo y atendiendo a Jesús, mientras que María se sentó a sus pies para escuchar su palabra. Aunque el servicio de Marta era bien intencionado, su enfoque en las tareas la distrajo de lo más importante: estar en la presencia de Jesús. Este pasaje nos enseña que incluso nuestras relaciones y responsabilidades pueden convertirse en una carga si nos distraen de nuestra comunión con el Señor. En nuestras vidas, estas relaciones de dependencia pueden manifestarse de muchas maneras. Tal vez sea una amistad en la que buscamos constante validación, una relación romántica en la que depositamos toda nuestra identidad, o incluso un líder espiritual del que dependemos completamente para nuestra guía y dirección. Aunque estos vínculos pueden tener elementos positivos, si se convierten en la fuente principal de nuestro propósito o estabilidad, estamos en peligro de reemplazar a Dios por ellos. Es por eso que debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón, permitiéndole ser la fuente de nuestra identidad y nuestra fortaleza. En el Salmo 73:26, el salmista declara: Mi carne y mi corazón desfallecen, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Este pasaje nos invita a confiar completamente en el Señor, reconociendo que solo Él puede sostenernos y guiarnos en todas las áreas de nuestra vida. La oración es esencial en este proceso de evaluar y redefinir nuestras relaciones. En Filipenses 4:6 y 7, Pablo nos exhorta a llevar todas nuestras preocupaciones a Dios en oración, permitiendo que su paz guarde nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Cuando nos acercamos a Dios con sinceridad, pidiéndole que examine nuestras relaciones y nos muestre cuáles están ocupando un lugar indebido, Él es fiel para guiarnos y transformarnos.
Un ejemplo contemporáneo podría ser alguien que depende emocionalmente de un amigo o mentor para tomar todas sus decisiones. Aunque buscar consejo y apoyo es bueno, depender completamente de otra persona en lugar de buscar la guía de Dios puede limitar nuestro crecimiento espiritual y nuestra confianza en Él. Dios nos llama a caminar en una relación personal con Él, confiando en su palabra y su Espíritu Santo para guiarnos en cada paso. En última instancia, nuestras relaciones deben reflejar el amor y la verdad de Dios. Al rodearnos de personas que nos animen en nuestra fe y nos ayuden a crecer espiritualmente, encontramos el apoyo y la comunidad necesarios para cumplir nuestro propósito en Cristo. Sin embargo, también debemos estar dispuestos a alejarnos de relaciones que nos distraen de nuestra dependencia total de Dios, confiando en que Él siempre proveerá lo que necesitamos para caminar en su voluntad. La verdadera libertad espiritual se encuentra en una vida completamente entregada a Dios, donde nuestras relaciones no son una carga ni una distracción, sino una bendición que nos ayuda a crecer en nuestra fe y a glorificar su nombre. Al buscar su guía y su fortaleza, podemos evaluar nuestras conexiones con sabiduría, asegurándonos de que nada ni nadie ocupe el lugar que le pertenece solo a Él. La conclusión del mensaje de Dios sobre alejarte de ciertas personas no es una invitación al juicio ni al rechazo, sino un llamado a la reflexión y a la santidad. Es un recordatorio poderoso de que nuestra relación con Él es el tesoro más preciado que tenemos y que debemos protegerlo con todo nuestro ser. A lo largo de este guión, hemos explorado cómo las relaciones que mantenemos tienen un impacto directo en nuestra fe, en nuestras decisiones y en nuestro propósito. Cada paso de este camino nos ha llevado a entender que Dios no quiere alejarnos de las personas por desamor, sino porque sabe que ciertas influencias pueden desviarnos de su voluntad y alejarnos de su presencia. En 2 de Corintios 6:14 se nos dice: no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Este versículo nos llama a discernir con quienes compartimos nuestro tiempo y nuestra vida, no como un acto de separación orgullosa, sino como una decisión sabia que honra a Dios y cuida nuestra fe. Porque, aunque estamos llamados a amar al mundo, no somos del mundo. Nuestra identidad está en Cristo, y cada relación que cultivemos debe reflejar esa verdad. Pensemos en la vida de Jesús. Él fue el ejemplo perfecto de amor y compasión, acercándose a los pecadores, los rechazados y los marginados. Pero incluso en su ministerio Jesús discernió cuidadosamente con quienes caminaba de cerca. Aunque predicó a las multitudes, invirtió su tiempo más íntimo en un círculo pequeño de discípulos, entrenándolos y guiándolos en la verdad. Esta dinámica nos enseña que, aunque debemos ser luz para todos, también debemos ser sabios al permitir que ciertas personas influyan profundamente en nuestra vida espiritual. En la vida diaria es fácil caer en la trampa de mantener relaciones que parecen necesarias o inevitables, pero que en realidad están sembrando dudas, desánimo o alejamiento de Dios. Tal vez sea un compañero de trabajo que constantemente se burla de nuestra fe, un amigo que justifica comportamientos contrarios a la palabra de Dios, o incluso una relación romántica que nos lleva a comprometer nuestros valores. Estas situaciones, aunque complicadas, son oportunidades para buscar la guía de Dios y tomar decisiones que reflejen nuestra devoción a Él. La historia de Pedro y Jesús en el patio del sumo sacerdote es un recordatorio impactante de cómo las influencias y los entornos pueden afectar nuestras decisiones. Cuando Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, fue confrontado por quienes lo reconocieron como seguidor de Cristo, negó a su Señor 3 veces. Lucas 22, 54 al 62. Su miedo y la presión de las personas a su alrededor lo llevaron a comprometer su fidelidad. Sin embargo, después de su arrepentimiento, Jesús lo restauró y lo usó como un líder poderoso en la iglesia. Esta historia nos muestra que, incluso cuando fallamos, Dios siempre está dispuesto a redimirnos y a guiarnos de regreso a su propósito. A lo largo de nuestra vida enfrentaremos momentos en los que tenemos que evaluar nuestras relaciones y tomar decisiones difíciles. Puede ser doloroso alejarnos de personas que han sido una parte importante de nuestra vida, pero cuando ponemos a Dios en el centro, descubrimos que su plan siempre es mejor. En Jeremías 29:11, Dios nos asegura: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo nos invita a confiar en que, al priorizar nuestra relación con Él, estamos asegurando un futuro lleno de propósito y paz.
Un ejemplo poderoso de separación por obediencia lo encontramos en la historia de Abraham y Lot. En Génesis 13, Abraham y Lot se separaron debido a conflictos entre sus pastores. Aunque esta decisión fue difícil, permitió que Abraham se moviera hacia el cumplimiento del propósito de Dios. Más tarde, Lot enfrentó las consecuencias de haberse acercado demasiado a las ciudades inmorales de Sodoma y Gomorra, mientras que Abraham fue bendecido por su obediencia. Este relato nos recuerda que a veces, el acto de alejarnos no solo protege nuestra fe, sino que también nos posiciona para recibir las bendiciones de Dios. La clave para tomar decisiones sobre nuestras relaciones no está en nuestras emociones, sino en nuestra conexión con Dios. La oración y el discernimiento son herramientas esenciales en este proceso. En Filipenses 1, 9 y 10, Pablo ora por los creyentes diciendo: esto es lo que pido en oración, que su amor abunde más y más en conocimiento y buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Este pasaje nos recuerda que Dios no solo nos llama a amar, sino a amar con sabiduría, eligiendo aquello que edifica nuestra vida espiritual y glorifica su nombre. Jesús mismo nos enseñó a priorizar nuestra relación con Dios por encima de cualquier otra cosa. En Mateo 10:37 dijo: el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Estas palabras no minimizan la importancia de nuestras relaciones humanas, pero establecen una jerarquía clara. Dios siempre debe ser primero. Cuando mantenemos esta prioridad, nuestras relaciones encuentran un equilibrio saludable y nuestras decisiones reflejan nuestro compromiso con Él. Es importante recordar que alejarnos de ciertas personas no significa rechazarlas o condenarlas. Jesús nos llama a amar a todos, incluso a nuestros enemigos, y a orar por quienes nos persiguen. Mateo 5:44. Alejarnos no es un acto de orgullo, sino de obediencia y protección espiritual. Podemos seguir mostrando el amor de Cristo mientras establecemos límites que preserven nuestra fe y nos permitan caminar en su voluntad. La historia de José en Egipto también ilustra cómo Dios puede usar nuestras decisiones para protegernos y cumplir su propósito. Cuando los hermanos de José lo vendieron como esclavo, parecía que todo estaba perdido. Sin embargo, Dios usó esta separación forzada para posicionar a José en un lugar de influencia donde pudiera salvar a su familia y a una nación entera. En Génesis 50:20, José les dijo a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Este pasaje nos recuerda que, incluso cuando las decisiones de separación sean difíciles, Dios tiene un plan perfecto que siempre obra para nuestro bien. Al final, el mensaje central de este guión es claro. Nuestras relaciones son importantes, pero nuestra relación con Dios es suprema. Él nos llama a rodearnos de personas que nos animen en nuestra fe, que compartan nuestro compromiso con su palabra y que nos ayuden a crecer espiritualmente. Al mismo tiempo, nos llama a discernir y alejarnos de aquellas influencias que nos desvían de su propósito. No se trata de un acto de juicio, sino de una expresión de amor y obediencia hacia el Señor. Dios tiene planes grandes para tu vida, planes que solo se cumplirán cuando estés dispuesto a ponerlo a Él en el centro de todo. Esto incluye tus relaciones, tus decisiones y tus prioridades. Al buscar su guía y confiar en su plan, descubrirás que cada paso de obediencia te lleva más cerca de la vida abundante que Él ha prometido. Porque al final lo que más importa no es quién está a tu lado, sino quién está en el centro de tu vida. Jesús, el autor y consumador de tu fe.